Es una niña que representa con su muerte el dolor que viven tantas y tantas familias que sufren la muerte de un ser querido. Perder a un hijo debe ser una de las cosas más dolorosas. Y para eso nos acompaña Sergio Canals, a quien recibimos con un aplauso también. ¿Cómo está, Sergio? Eminencia en el tema, queremos conversar con usted. ¿Usted es psiquiatra? No, sí. Eso sí. Psiquiatra. Bueno, vamos a hablar del tema justamente de lo que nos ha conmocionado. Como dice muy bien Janine, esto es un ejemplo, digamos, de lo que está pasando, de lo que pasa en muchas familias, no es porque sean famosos, etcétera. Claro. La cosa es cómo se puede salir, o cómo, no salir, pero cómo se puede llevar, aprender a vivir con la pérdida de un hijo. Bueno, yo creo que el dolor de la madre especialmente es difícil hablarlo desde afuera, siendo más hombre, porque... Siendo hombre, entonces no... Pero lo que uno sabe es que un hijo es su madre, una hija, y no es su madre. ¿Qué significa? Que yo creo que cuando muere una hija pequeña es un desgarro a la identidad, es un desgarro corporal. Hoy día se sabe que las emociones y la mente están encarnadas, es decir, no es que la mente esté por un lado, al revés, las emociones nacen de lo corporal, por lo tanto el dolor tiene que ser físico primero y después psicológico, ¿ya? Hoy día se sabe, por ejemplo, que se puede tratar hasta con cosas para el dolor físico, el dolor psicológico, porque su base está ahí. ¿Qué es lo que más refieren las madres cuando ingresan a algún tipo de terapia o de rehabilitación o como quiera que se llame para aprender a llevar este dolor? ¿Cómo lo describen ellas? Bueno, por eso partí hablando, ¿no es cierto?, de esta encarnación, digamos, del mundo psicológico emocional, porque ellas hablan del dolor en el corazón. Ya, y este dolor en el corazón hoy día se sabe que, insisto, que es del corazón verdadero. No está aquí en la mente, la gente cree que... No es una metáfora. No, exactamente. Entonces, este desgarro, y como lo han dicho, no desaparece nunca, si es parte de la identidad. Ya 9 meses la ha tenido, 6 años la cuidó, y desaparece un espacio vital completo de realidad. Justamente por eso, ¿cuál es la primera frase o el primer mensaje o no sé, diagnóstico que usted le hace a una paciente, por decirlo así? Lo primero que se pueda decir como para poder entrar a conversar, para que ella también tenga ganas, en el caso de una madre, por ejemplo, tenga ganas también de curarse, de sanarse. Exacto, lo primero, uno le dice que la pena y la tristeza se cura con la pena y la tristeza. ¿Qué significa eso? Que uno debe luchar contra todo lo que la mente que piensa le dice, no, aguántate, ¿por qué estás sufriendo de esta manera? Al revés, hay que eliminar la mente que molesta muchas veces y dejar a la emoción pura, ¿no es cierto?, a lo que es el llanto y vivir lo que se llama el inicio del duelo. Hay que recordar... Vivir el duelo, como se dice. Exacto, que al comienzo es la negación. ¿Por qué uno los ve a veces tan compuestos, haciendo todo lo que tiene que hacer con los trámites después del fallecimiento? Porque están ocupadas. La mente, otra vez, que es la que hace trampa y la que ayuda, se focaliza en las acciones. Tienes que ir, recibir a las personas, pero una vez que desaparece eso... Y desaparecen las personas. Desaparecen las personas, que son las redes que acompañan, que son vitales, aparece el dolor puro. Primero la negación. Y las personas dicen, yo me imagino que entro a la pieza de mi hija y está ahí. Y no está. O que va a llegar y me va a pedir algo. Eso es porque está haciendo trampa todavía la memoria. Después de unos días... ¿Pero usted recomienda que eso se viva? Se viva tal, porque negarlo y empezar a decirle, no, esto no tienes que vivirlo así, porque ella no está, es vulnerar lo que es natural. Hay que recordar que el proceso de duelo respeta algo que es biológico. ¿Por qué quebrarlo? No. En esa primera etapa de la negación, donde los padres, en este caso es como si estuviera viva. Claro, todavía. Sienten que la persona que se fue va a estar, va a llegar, va a abrir la puerta y lo va a ver. Incluso hacen mucho esto de ir a lavar su ropa, doblar su ropa, ordenar el closet, reordenar los juguetes. No quieren desprenderse de eso porque todavía están pensando que va a llegar. Sí, como que está en un viaje. Estos son rituales, rituales para mantener la realidad. El mensaje es vívelo y hazlo así, no luches. Después van a venir otras etapas, eso sí. ¿Sí? Pero doctor, lo más sano sería, por ejemplo, guardar las cosas, cambiar la pieza. ¿Cuáles son los tiempos, los márgenes? Viene la otra etapa, obviamente que hay que recordar que después viene la etapa de rabia y que puede ser de culpa. En la etapa de rabia uno
mira seguramente hacia arriba y le dice, ¿por qué me hiciste, o alguien me hizo esto a mí? Es como sentirse desamparado cósmicamente, enojado, me tocó, y con mucha ira contra alguien y a veces contra uno mismo, porque las preguntas que las van a saltar y va a ser así: ¿por qué viajé con ella? ¿Por qué fui para allá si no hubiera ido para allá? Si no, ¿por qué no me pasó a mí? Exacto, esa es la frase más radical, eso sí, más extrema. Sí. Yo prefiero irme antes que me... Que uno lo escucha con mucha ¿Por qué? frecuencia. Eso muestra la intensidad del dolor. ¿Y qué es lo importante? Ahí viene lo que dices tú, Antonella, porque si uno se queda pegado en las culpas, que es que si hubiera hecho esto, no le dije esto, yo tanto que la quería y no salí, el duelo, en vez de seguir sus fases normales, se puede quedar pegado, y esos son los duelos que terminan a la larga en depresión. Ah, ya, Sí, por eso que cuando se entra a esa etapa, uno empieza a darle indicaciones como las que ustedes mencionaban, porque es una etapa ya en que uno necesita ordenar la memoria, ¿no es cierto?, para incorporar la pérdida, pero sin paralizar el proyecto de vida completo que tienes adelante. Doctor, en muchos casos esta culpa y este señalar y este cuestionamiento se hace a veces con la pareja, tal vez no en el caso de Benjamín y Pampita, pero en muchos otros casos donde de repente el niño murió con el papá, entonces la mamá revierte esa rabia y la vuelca hacia el padre porque ¿por qué no la cuidó? ¿Por qué no la atendió? ¿Cómo se maneja final, eso? Lo que uno trata de responder es la primera pregunta del duelo: ¿por qué me pasó? ¿Y por qué pasó? Bueno, y la gente acude a culpables médicos, ¿no es cierto? Claro. Y a culpables superiores. Ambientales. Claro. Ambientales que me enviaron esta prueba. Y la verdad es que por lo menos yo creo en Dios, Dios no manda pruebas así. Lo que sucede en la existencia sucede. Claro. Ya no es por acción divina en términos de mandarle dolores a las personas. Al revés, sino que siempre la propuesta es de acogida y de bondad. Y en ese periodo donde uno empieza a hacer o intentar que la gente haga cierre simbólico. Y una parte es si los recuerdos aumentan estos estados emocionales, que aparece lo que tú decías, empezar a guardar la ropa, es todo un proceso, sacarla. Hay gente que mantiene la pieza. Sí, pues, Y- muchos y- años. Pero eso es sano, doctor, mantener la pieza durante años. No, me parece que el proceso natural de duelo queda fijo, espacializado, No se digamos, avan- no sin se que se avance temporalmente. Hay gente que le celebra los cumpleaños para siempre. Me tocó a mí estar invitado, perdimos un compañero, un médico, y el padre le celebraba los cumpleaños, invitaba a todos los amigos. Bueno, uno iba, porque el papá Claro. invitaba, Es pero que eso es lo que... eso hay es lo- algo ahí que, ¿no es cierto?, que está haciendo que la vida haya quedado, ¿no es cierto?, amarrada a este evento. ¿no Eso es lo que queremos saber, queremos preguntar, porque bueno, es un misterio la muerte, la vida también, por supuesto. Pero ¿qué consejo le podemos dar a la gente que está rodeando a estas personas que están con una gran pérdida? Por ejemplo, en el caso de lo que estamos conversando el día de hoy, un hijo, la pérdida puede ser de un familiar cercano, una madre incluso. El sacerdote Percival Caule, que fue el que hizo la misa, porque había estudiado ahí Benjamín en los Sagrados Corazones, Manquehue dijo algo que la gente lo sabe, pero a veces es solo el silencio, ¿no es cierto?, y el estar esperando que la persona diga algo o le pregunta a uno, más que estas posiciones un poco forzadas que uno naturalmente trata de realizar y dice, no te preocupes, a lo mejor lo único que quiere es sentirse acompañada, y se ha visto que eso es muy importante, ¿ya? Sí, porque uno no sabe cuáles son los límites, uno no sabe si está invadiendo, si está abandonando. Si está respetando o no el dolor, Claro, que es muy claro. privado y se vive muy personalmente. ¿Qué necesita la gente que está en una situación así? Sentir que su realidad, ¿no es cierto?, no es sola y privada, sino que hay personas que también la acompañan. Por eso digo, a lo mejor en silencio, a lo mejor el ir y estar un ratito, porque ¿cuál es la siguiente pregunta que va a tener que responder? Que es la que saca a la persona del duelo. ¿Para qué se murió? Esas son las preguntas por el sentido. Las preguntas por el sentido de la vida son ¿por qué me pasa algo? Que miran al pasado y las explicaciones. Está todo listado. El cerebro se encarga de eso. El cerebro es una herramienta de significado, inventa historias, narraciones, todo lo explica. Pero viene la pregunta más poderosa: ¿para qué? ¿Ya? Y el para qué lo lanza al futuro. Y es lo más difícil, ¿ya? Porque el para qué uno tendría... ¿Y dónde se pega el salto? Cuando la persona, al incorporar el para qué, logra ponerlo en la vida. Por ejemplo,
este evento me mostró la importancia, ¿no es cierto? Voy a inventar de estar cada vez más con mis hijos y de disfrutar lo que tengo con mis otros hijos, en el caso, ¿no es cierto?, de Pampita, y disfrutar la vida, y empiezo a responder el para qué. O sea, ella me ilumina, ella que no está aquí, me iluminó con hacer mejor mi vida. Y por lo tanto yo la vivo de una manera que es superior a lo que vivía antes y encuentra sentido. Y esa es la manera de salir del duelo y dejar que la pérdida quede incorporada a la memoria y sea parte de un proyecto de vida nuevamente hacia adelante. Yo siempre un poco he criticado esta opción de duelo que a veces se tiene, que es cuando todos lo revierten hacia las personas que quedan vivas finalmente. Es como que esta persona que falleció, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me lo hizo? ¿Por qué me lo hizo a mí? ¿Por qué yo ahora tengo que sufrir tanto? Yo ahora me quedo sola, es como que el duelo y el dolor y esta depresión no es por el que parte. No estoy hablando de la familia, por favor, de Benjamín y de Pampita. Estoy hablando en general, no es por el que parte, sino es por el que queda. Yo ahora que voy a sufrir, yo ahora que he luchado tanto. ¿Es normal eso? ¿Es un buen punto de vista? ¿O está bien? Y siempre es difícil hablar sobre estos dolores extraordinarios, pero recordar que el dolor, cuando cobra sentido, se transforma en sufrimiento, que es distinto. ¿Cuál es la diferencia? Porque al darle sentido, uno pone a la mente a trabajar en estas respuestas del para qué. Una cosa es vivir este dolor que desgarra físico y otro es explicarlo e incorporarlo a la vida, ¿ya? Cuando yo al sufrimiento, el dolor pasa a ser sufrimiento y tiene sentido en mi proyecto de vida completo, ¿ya?, es posible avanzar y no quedarme detenido. Hay que recordar que depresión no es lo mismo que tristeza y que duelo. Una tristeza, una pérdida puede llevar a cuadros depresivos. ¿Y cuándo el cuadro depresivo? Cuando yo paralizo todo el resto en función de mi pérdida. Y por lo tanto, esa posición que dices tú, el sufrimiento, hay que recordar, claro, que hay más hijos, que hay proyectos de vida que se están abriendo y uno no le puede transferir, digamos, a ellos. Ahora, los niños, las pérdidas, yo creo que el sentido de la muerte es natural en el hombre y debe ser incorporado desde pequeño. Hay gente que dice no lo llevo, no le explico. No, uno convive con la muerte de acuerdo a su etapa de vida, eso sí, ellos van a decir de que está en otra parte, etcétera, pero efectivamente él no está, te está acompañando desde otra dimensión. El otro día tuvimos a Susana Rocatagliata aquí en el estudio, justamente escribió un libro y todo eso. Nos hablaba de volver a ser feliz también, de volver a reírse a carcajadas. La pregunta es esta. ¿Puede volverse uno a reír a carcajadas? ¿Uno puede volver a ser feliz? Pero no me lo responda ahora. No respondo ahora ya. No, nos va una pausa.